¿Qué tal, amigos de Consulta de Salud? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos en compañía del doctor Gustavo Álvarez. Él es traumatólogo y ortopedista. Y vamos a hablar de un tema muy recurrente, muy frecuente, que son las lesiones deportivas en la rodilla. Gustavo, bienvenidos a Consultas de Salud. Gracias, Vicente. De verdad, un honor que tu equipo me haya contactado, que hayan tomado en cuenta y tengan esta iniciativa. Me parece genial para que hablemos de algo tan frecuente universalmente. Universalmente, lo has dicho, ¿no? Es una lesión que cuando uno se pone a analizarla, te pones a estudiarlo o a preguntar, donde más uno la ve, podríamos decir que es en futbolistas, ¿no? Donde, mira que los meniscos, mira que los ligamentos, todo esto, pero tú dices que es a nivel mundial. ¿Por qué se da esta lesión? A ver, bueno, el tema de que es más en futbolistas tiene más que ver con el tema mediático, porque en sí cualquier cosa que regenere o reproduzca el mecanismo que produce esta lesión, que ahora lo vamos a conversar, va a producir una lesión de este tipo. Entonces, si bien estamos hablando de algo que puede ser que en los medios suene mucho como una lesión de Zlatan Ibrahimovic, que fue la lesión del ligamento cruzado, y así una cantidad enorme de futbolistas y de otros deportes, tal vez suene un poco más, pero creo que todo el mundo tiene cerca a alguien que se ha lesionado el ligamento cruzado. Entonces, si bien es una lesión deportiva, cualquier cosa que lo reproduzca, por ejemplo, una caída en una moto, que reproduzca el mismo mecanismo exacto que le pasa a un futbolista, va a generar igual una lesión del ligamento cruzado, que bien es un ligamento, si se quiere, bastante débil, que sobre todo el anterior versus el posterior. Después hablamos de... Claro, me estás hablando anterior, posterior, y mucha gente, al igual que yo ahorita en casa, dirán, bueno, ¿de qué está hablando, no? Pero dijiste una cosa bien interesante. Obviamente, dijimos al inicio de la entrevista, lesiones de la rodilla en deportistas o lesiones deportivas, ¿no? Pero una persona se cae de la moto, una persona tal vez bajando unas escaleras que se tuerce el pie, tienes todo el peso en la rodilla. Serían entonces las lesiones más frecuentes donde podrían ocurrir lesiones en los ligamentos, lesiones en los meniscos. Exacto, fíjate. A ver, si dividimos a la población en la población deportista, la población no deportista y la población que en inglés lo llamaremos wannabe, ¿verdad? Aquel deportista de fin de semana. Tenemos estos tres grupos. Ok, una población media. Una población media, pero que cada vez hoy en día vemos que existe mucha gente que quiere hacer deporte, ¿verdad? Entonces esa persona que no hace nada de lunes a viernes y que el sábado se va a hacer su partido de fútbol, de básquet, a trotar, a subir a la montaña y luego se caen y luego viene todo este tema. Entonces ese es un grupo intermedio. Luego tenemos el grupo de personas que en la moto les pasó, en el trabajo les pasó, y tenemos el grupo de los deportistas o de contacto o de alto impacto, ¿verdad? Que son el rugby, el fútbol americano, el básquet, el tenis. O sea, a ver, una cosa es el deporte donde yo forcejeo y otra cosa es el deporte donde yo tengo que cambiar de dirección, donde también me pudiera eventualmente pasar. Pero perfecto. Bueno, mediáticamente el fútbol es lo que el fútbol la es lo que gente más conoce. Mediáticamente. En consultas de salud nos han escrito por qué se dan estas lesiones. Ok. A ver, el ligamento cruzado es como el centro de la estabilización de la rodilla del ser humano y de los mamíferos, de casi todos los mamíferos, porque esta lesión también es frecuente, por ejemplo, en caballos, en perros. O sea, es un tema amplio. En el ser humano, lo que más se ha visto o lo que más sucede es un mecanismo de torsión. Eso es lo principal, inclusive para empresas aseguradoras, tratar de entender esto en un paciente, o para la hora del médico hacer el rapport con el paciente, que el paciente te explique que de alguna u otra forma hubo un mecanismo de torsión o un impacto lateral, por ejemplo, una zancadilla, alguien que le hacen una plancha en el fútbol. Entonces, cada vez que esto sucede, que el cuerpo gira tomando como base el pie estático, por ejemplo, en el esquí, que a veces, no sé si alguna vez has esquiado, la bota es muy rígida, se puede bloquear, tu cuerpo gira. Te queda gira, el pie firme y gira arriba, y ¿verdad? el ligamento cruzado. Eso ya sería entonces una lesión para el ligamento. Eso es un mecanismo ideal para que el ligamento o los meniscos, en caso de la rodilla, en el tobillo, otro tema, ¿verdad? Pero en el caso de la rodilla, eso es carne para una lesión de ligamento cruzado. Sabemos que, bueno, los ligamentos me mencionaste que van
cerca del menisco, ¿cierto? Sí, sí, sí. Al padecer los ligamentos, ¿necesariamente tienen que padecer el menisco o no? Los estudios han demostrado de que un 60% de personas con lesión de ligamento cruzado vienen asociadas con una lesión de menisco, casi siempre. Entonces, cualquier lesión de ligamento, el cirujano tiene que ser capaz de revisar los meniscos pensando en que va a ir a repararlo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que mis dos manos son los dos huesos. En el momento que la rodilla se tuerce, el ligamento se rompe y los meniscos, que son los que tienen que absorber. Perdón que te interrumpa, expliquemos un momentico qué es el menisco. El menisco, pusiste tus manos así, las dos cabezas de la rodilla, el menisco va en el medio, ¿cierto? Sí, son dos meniscos. Y si lo ¿Son cartílagos, son huesos? Son cartílago, pero es un tipo especial de cartílago con un colágeno que sirve para absorber el impacto. Para cualquier persona que nos esté viendo en este momento, imagínense dos amortiguadores o dos compensadores del impacto entre un hueso y el otro. Okay. Eso es el menisco. Me sirve de estabilizador, me sirve de absorbedor de impacto, me sirve de una cantidad de cosas que también se pueden lesionar. Muy frecuentemente se lesionan. Cuando dices que un médico va a operar los ligamentos cruzados y debe revisar los meniscos, ¿eso se hace en el momento de la operación o no? ¿O previamente con, no sé, ultrasonido, radiografía? Qué bueno que lo mencionas porque muchas personas querrán saber cómo saber que yo me lesioné el ligamento cruzado, que es lo que el cirujano me va a pedir a mí para demostrar que yo lo tengo, ¿verdad? Y para yo saber, mira, sí, esto es serio, me está pidiendo el estudio que es. Normalmente, en cualquier parte del mundo, se sabe que una lesión de ligamento cruzado se tiene que documentar con una resonancia magnética. Es el estudio, si bien no te voy a decir que es el único, pero sí es el estudio que tiene un 90 y tanto % de posibilidades de estar en lo cierto. La única forma de saber que estás en lo cierto es con la cirugía, pero con un 90% de posibilidades a través de una resonancia. ¿Baja la cirugía o no baja la cirugía? O no baja la cirugía. Claro, el paciente te viene con una sintomatología, pero tú tienes que pedir una resonancia, eso es básico. Mencionamos al inicio de la entrevista que hay 3 tipos de personas. Hablamos los elite, los deportistas elite, hablaste de los pasivos y hablamos los del medio, los que salen los fines de semana. Esas personas que salen un fin de semana y de repente deciden, voy a subir el cerro, voy a trotar y tengo un poco de impacto, ¿cómo podría decir uno, tengo un dolor en menisco, tengo un dolor en el ligamento? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, para el ligamento es muy sencillo porque tiene que haber un mecanismo que lo produce, ¿verdad? No es algo tan sencillo como un menisco. Sí se puede lesionar incluso con un mal paso. O sea, tal vez yo vengo bajando escaleras, vengo bajando una roca pequeña, caigo un poco mal, ya eso es suficiente para que un menisco pueda romperse. Pueden ser rupturas pequeñas, pueden ser rupturas grandes en el menisco. El ligamento no duele, el ligamento en sí lo que es una inestabilidad donde el paciente inclusive te dice, a lo mejor el que nos esté viendo ahorita dice, oye, yo siento eso. Es un paciente que de repente te dice, cuando estoy caminando la rodilla se me va sola, cuando estoy bailando la pierna me va para un lado y mi cuerpo va para el otro. ¿Eso sería lesión de...? Eso es una lesión de ligamento cruzado. Claro, no todo el mundo tiene eso así, pero es algo que te describe el paciente. La pierna se me va. No hay dolor. No suele haber dolor en el ligamento, pero como vienen lesiones asociadas, el paciente dice, mira, sí, se me inflama cuando tengo que caminar mucho, yo no puedo dejar de trabajar, entonces llego a la casa con la rodilla súper inflamada, caliente, entonces ya tú ahí vas asociando una cosa con la otra. La lesión del menisco sí es dolorosa, súper dolorosa, produce mucha cojera, el paciente... Y es un dolor focalizado en la rodilla. En la rodilla, y además tú más o menos puedes entender cuál es el menisco lesionado. El paciente te dice, mira, es que si me agacho, no puedo. Entonces termino poniendo la pierna hacia un lado, me agacho hacia el otro. El paciente te dice, mira, no puedo llevarme la rodilla acá para amarrarme los zapatos. Me duelen. Me duelen un montón. Entonces, ese tipo de personas, ya tú asumes, mira, sí, esto es una lesión mucho del menisco. Obviamente hay otras lesiones más en la rodilla, pero estamos hablando de el 85 sí. Es menisco y ligamento. Ahora dijiste que tal vez bajando una piedra pequeña, sientes que te diste un golpe en el menisco y siendo un cartílago, también me dijiste que puede ser muy pequeño. ¿Eso se recuperaría solo o necesitas ir a un médico que te vean, que te...? Qué bueno que me haces la pregunta porque, y aprovecho de agregar otro tema, el tratamiento de las lesiones de menisco tienen
tiene muchos años, ¿verdad? Porque esta lesión está descrita, incluso hay archivos históricos de descripción de lesiones de menisco hace más de 600 años. 600 años. Y hay estudios donde han ido explicando qué se hacía antes, cuándo se empezó a operar, cuándo se hizo la primera cirugía, que fue en Inglaterra, cómo le fue al paciente y luego cómo se vino haciendo esto hasta los últimos tiempos, ¿verdad? Hoy en día se sabe que el menisco tiene una composición diferente dependiendo de dónde sea la lesión. Entonces, sería bueno que se pudiera entender o se pudiera ver. El menisco tiene una parte donde no le llega sangre, tiene una parte donde le llega muchísima sangre. Eso se sabe por microscopía electrónica. Entonces, el pronóstico de lo que tú hagas donde llegue mucha sangre es mucho mejor a donde no llegue casi sangre. Claro. Con el pasar de los años llega menos. Entonces, ya tú sabes que la lesión del menisco tiene mucho que ver con dónde consigas esa lesión. Hay escuelas hoy en día donde reparan toda lesión de menisco y hay escuelas donde toda lesión de menisco la excinden, la retiran. ¿Ok? Te retiran el menisco, te retiran gran parte del menisco. Una de las preguntas que nos hicieron en consulta fue esa, ¿es reemplazable el menisco? Ok, fíjate, volviendo al tema de la trascendencia histórica de esto, hoy en día estamos en una época, para mí, dorada en cuanto a la reparación meniscal, porque de 10 años para acá y en los últimos 2 o 3 está en boom, está el trasplante de menisco, ya eso existe. Okay, ya eso existe, ya es frecuente en muchas partes del mundo. Es un donante de una persona que, si bien no se parece al trasplante del páncreas, no al de pulmón, no necesitas una persona compatible, solo necesitas un menisco de tu tamaño, nada más. Esa persona lo donó. Eso existe hoy en día y existen los trasplantes sintéticos que están a punto de ser aprobados también, porque el trasplante vivo no es para todo el mundo, el sintético te permite a una persona de 60 años, a una persona de 50, que no le vas a poner una prótesis o algo de esto, le puedes ofrecer colocar un trasplante sintético. Esto se está haciendo en Israel en este momento. Es algo súper novedoso. Volviendo a la lesión de menisco, entonces, existen escuelas que retiran el menisco porque eso retira el dolor inmediatamente. ¿Y la funcionabilidad de la rodilla es la misma? Ese es el problema. Ahí es donde quiero llegar. De años para acá, te diría, hasta hace 10 años, las escuelas a nivel mundial, todas era lesión de menisco, lo retiro. No, retiro una gran parte, pero era lo usual, ¿ok? Hoy en día, sin decirte mentiras, hoy en día tú le haces esta pregunta a muchos cirujanos y la respuesta está dividida, todavía hoy está dividida en lo sigo retirando o lo intento reparar, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero porque las tecnologías han mejorado. Entonces, han mejorado al punto de que te permiten repararlo, pero tienes que tener el acceso a esa tecnología y saberlo usar para ofrecer al paciente una opción. Además de eso, el tema es que el paciente que tú le quitas el menisco el día de mañana te quiere, te ama, te dice, doctor, no me duele nada. ¿Y la movilidad? Ajá, fíjate, el paciente no va a sentir ningún problema durante los primeros 3 años. Empiezan los problemas al 3er año. Eso es lo que está demostrado por estudios científicos. Por ejemplo, tengo un sonido en el amortiguador del carro, me suena horrible, no lo soporto. Quítale el compensador. Al día siguiente, tú dices, wow, ya no suena. Por fin, ya no soportaba el sonido del amortiguador. Pero hay rigidez en el carro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el carro se le va a dañar la llanta, se va a dañar la suspensión, pero eso no lo vas a ver inmediatamente, lo vas a ver con el tiempo. Igual pasa en la cirugía de menisco. Yo lo quito, el paciente se siente de maravilla, se recupera de maravilla, pero resulta ser que le estás quitando algo que estaba ahí para amortiguar. El problema es que usualmente el paciente a los 3 años no te va a decir, esto fue la cirugía que me hicieron hace 3 años. Esto es un dolor nuevo. Esto es un dolor nuevo. Cuando vas a verte, ya hay estudios que demuestran con imágenes en rayos X cómo está la rodilla 3 años después, solo con quitar un 10% del menisco, ni siquiera con quitarlo todo, pero solo con quitar un 10% ya hay cambios súper demostrados. Yo me imagino que debe haber un impacto hueso con hueso, ¿cierto? Obviamente. Y si, por ejemplo, una persona de 80 kilos salta una escalera de 20 centímetros, una roca,
Cuando cae esa persona no pesa 80, ya esa persona pesa 140, 200 por inercia. Duplicas el peso. Y ese es el impacto que le estás dando a esa rodilla. Evidentemente ese paciente no va a decir, no, es que no tengo menisco y me dolió. A la larga sí lo va a resentir. Cuando tú reparas el menisco y cuando lo trasplantas, ese paciente no te quiere mucho el primer día ni los siguientes semanas porque es un paciente que necesita recuperarse de eso. Esa sutura tiene que mejorar, el trasplante se tiene que adaptar. Entonces, ese paciente al principio va a resentir y va a decir, porque hay otros pacientes que se sienten tan bien al principio. Entonces, claro, por eso es que la escuela que repara menisco no tiene ¿verdad? Esa fama para el paciente. A la larga sí. Y bueno, y con respecto al ligamento, que sería bueno que lo pudiéramos ahondar mucho más, igual, o sea, es una lesión que hoy en día tiene que ser reparada. Esa sí no tiene... Esa sí se opera. Esa sí se opera. También ha ido mejorando a técnicas fascinantes el día de hoy, ¿verdad? Desde que antes se hacía con una cirugía abierta hasta hacerlo hoy en día con una cirugía artroscópica. Se puede hacer con trasplante de un cadáver, se puede hacer con tus injertos. Los franceses intentaron hacerlo con injertos sintéticos, no les funcionó. Hoy en día lo principal es, bueno, la cirugía artroscópica, ¿verdad? Es como decirte la norma. Claro. Con injerto, que si bien puede ser de cadáver, puede ser el tuyo. El tuyo mismo. Y eso le garantiza al paciente incluso un retorno a su actividad, inclusive normal. Como estaba previo a la lesión. Gustavo, de verdad que es un tema interesantísimo, lesiones deportivas en la rodilla. Hablamos hoy de meniscos y los ligamentos. Antes de finalizar el programa el día de hoy, Gustavo, me gustaría recomendaciones para mantener nuestra rodilla, nuestros ligamentos, nuestros meniscos lo más sano posible. ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, lo principal es que alrededor de tu rodilla haya una pierna fuerte y firme como una roca, ¿verdad? Si bien quieres ser deportista, tienes que darle a tu rodilla fortaleza. Una fortaleza enorme. Al que se operó y al que no se operó, o sea, al que no se ha lesionado, ¿verdad? Porque es la única forma de tú estabilizar esa rodilla y que el ligamento, que al final funciona como un cinturón de seguridad. Sí. Cuando ha fallado la musculatura, el freno hace lo posible, pero si ni el freno puede, el ligamento se va. Entonces, lo principal es higiene del ejercicio, ¿verdad? De la fortaleza del cuerpo. El peso, bueno, es algo relativo, no venimos a hablar hoy de peso corporal de las personas. Pero influye. No, claro que influye, pero yo le digo a las personas, mire, a ver, tal vez una persona dice, no, es que yo peso 70 y debería pesar 40. Sí, claro, pero yo no puedo pesar 70, yo mido 1,87. Entonces, el peso corporal bien influye, no es lo principal en este caso. Evidentemente le va a ir un poco peor al paciente que tiene sobrepeso, claro. Pero no es realmente el centro de la situación. Entonces nada, lo ideal del paciente con una lesión o una eventual lesión es eso, fortaleza en las piernas, una buena higiene postural, mantener estas recomendaciones para que eso no pase. En el deporte, mira, prácticamente imposible que esto no suceda. Bueno, cuidarse lo más que pueda en el deporte. Sí, bueno, pero como yo le he dicho a mis pacientes futbolistas, si usted no quiere que esto le pase en el fútbol, no juegue fútbol. No juegue fútbol. Gustavo, 1.000.000 de gracias de verdad por esta entrevista que nos ha dado, nos queda claro. Sé que hay mucho tema por delante entre meniscos, pero bueno, ya nos diste un abreboca. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. De nada. Y gracias a ustedes por su compañía. Nos vemos en una próxima entrega de Consultas de Salud. Gracias.